¿Qué tal si te digo que Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria? Podrías preguntarte cómo es posible que un multimillonario tribute menos que una secretaria con ingresos estándar. La explicación radica en dos tipos de contribuyentes: aquellos que aceptan los impuestos como una carga natural y pagan lo que el gobierno les requiere, y aquellos que procuran evitar pagar impuestos. Llamaremos al primero Paul y al segundo Jack. Para Paul, cuando llega el momento de liquidar impuestos al final del año, lo ve como algo normal. Con un ingreso anual de $40,000, Paul entrega sus $15,000 de impuestos sobre la renta y sigue adelante con su vida. Aunque preferiría mantener más de esos $15,000, considera los impuestos como parte integrante de la vida. En cambio, Jack es propietario de una mediana empresa, extrae un salario de la empresa tecnológica que él mismo construyó. Con más de 50 empleados, su negocio ha experimentado un crecimiento constante. A diferencia de Paul, Jack aborrece los impuestos. Método 1. Deducción de gastos. Dado que la mayoría de las personas adineradas acumulan sus riquezas a través de empresas, esto les otorga la oportunidad de deducir gastos de su ingreso imponible. La mayoría de los gastos relacionados con las actividades comerciales cotidianas pueden ser restados de los ingresos para reducir la carga tributaria. Por ejemplo, si eres propietario de una agencia de marketing digital y generas $200,000 al año en ingresos, sin gastos, esos $200,000 estarían sujetos a impuestos en su totalidad. Sin embargo, dado que la mayoría de las empresas incurren en gastos, estos costos reducen la cantidad de ganancias gravables. Por ejemplo, si tienes $100,000 en gastos comerciales legítimos al año, esto haría que tus ganancias anuales sean de $100,000 en lugar de los $200,000 en ingresos, lo que resultaría en una reducción de más de la mitad en los impuestos pagados. Los gastos elegibles pueden abarcar desde comidas de negocios y suministros de oficina hasta nuevas computadoras portátiles, conexiones a Internet, beneficios para empleados, capacitación de personal, alquileres, gastos de automóviles, entre otros. Desviar ingresos. La tasa de impuestos sobre la renta corporativa de los Estados Unidos se redujo del 35% al 21% en 2017, y aunque esto ofreció a muchas compañías, incluida Amazon, la oportunidad de reducir significativamente sus impuestos sobre la renta, muchas compañías aún eligen reconocer sus ingresos en países con tasas impositivas aún más bajas. Por ejemplo, las Islas Caimán no tienen impuestos sobre la renta, ni impuesto corporativo, ni impuesto sobre herencias o donaciones, ni impuesto sobre ganancias de capital, lo que las convierte en un verdadero paraíso fiscal. En resumen, lo que ganas, te lo quedas. Por supuesto, sin cálculos, es obvio que esto representa un ahorro significativo para cualquier negocio que pueda realizar sus ingresos en el extranjero. Por ejemplo, si tu negocio ganó $5 millones el año pasado, en lugar de pagar un impuesto sobre la renta del 35% por $1,750,000, no pagarías nada y te quedarías con casi $2 millones para ti mismo. Además de permitirte realizar ingresos libres de impuestos, las Islas Caimán tienen leyes bancarias muy estrictas diseñadas para proteger la privacidad bancaria. Compensar ingresos contra pérdidas. Si alguna vez has analizado las estadísticas a favor de iniciar un negocio, sabrás lo sombrías que pueden ser. Los números muestran que el 20% de las pequeñas empresas fracasan en su primer año, el 30% en el segundo año y el 50% después de 5 años en el negocio. Finalmente, el 70% de los propietarios de pequeñas empresas fracasan en su 10º año en el negocio. Con la probabilidad de éxito en los negocios siendo bastante baja, aún hay numerosas empresas que tienen éxito y hacen una fortuna, para lo cual necesitan protegerse. Y una de las formas de hacerlo es a través del uso de pérdidas a compensar. La mayoría de las empresas requieren algunos años en operación antes de comenzar a obtener ganancias, y en los años en los que los negocios no están exactamente en auge, es probable que se incurran en pérdidas. Estas pérdidas, aunque desafortunadas en ese momento, son excelentes herramientas de evasión fiscal para períodos futuros. Al igual que los gastos, las pérdidas a compensar se pueden compensar con tus ganancias para reducir tus impuestos totales a pagar,
lo que significa que menos de tus ingresos está sujeto a impuestos. Emitir opciones de acciones. Otra forma en que las empresas reducen sus impuestos es emitiendo opciones de acciones a sus accionistas. Este método es particularmente conveniente para las empresas por dos razones. Número 1, se registra como un gasto, lo que reducirá las ganancias y, en última instancia, la cantidad de dinero que está sujeta a impuestos, y número 2, no resulta en un flujo de efectivo para la empresa. Cuando se emiten acciones, se registran como un gasto a efectos contables, pero no cambia el dinero en efectivo. Esto significa que la empresa puede reducir sus ganancias a través del gasto y mantener una sólida posición de efectivo. Además, las empresas que utilizan esta estrategia obtienen los beneficios de incentivar a sus accionistas a aumentar aún más el precio de las acciones. Si tienes acciones en la empresa en la que trabajas, ¿no pondrías un esfuerzo adicional para aumentar el valor de las acciones de la empresa para poder cobrar tus opciones por más dinero? Con estas 4 estrategias fiscales corporativas en mente, Jack está comenzando a sentirse más seguro de que puede reducir o eliminar su factura de impuestos corporativos. Pero sabe que necesita retirar algunos ingresos de su negocio para vivir y quiere que esos ingresos estén mínimamente gravados. Por lo tanto, decide cambiar de dirección y buscar formas de reducir su factura de impuestos personales. Aprovechar las leyes fiscales geográficas. Durante los últimos 20 años, Jack ha hecho crecer su negocio en el corazón del Valle del Silicio. Sin embargo, su paciencia con vivir en el estado con la tasa impositiva más alta de los Estados Unidos finalmente ha alcanzado un punto crítico. Con una tasa de impuestos sobre la renta estatal del 13.3% para los ingresos más altos, Jack ve una gran parte de sus ingresos entregados a su gobierno estatal, con aún más pasando al nivel federal. Mientras que los impuestos federales no se pueden evitar, Jack se pregunta qué puede hacer para evitar algunos de los otros impuestos a los que está sujeto y que están erosionando su riqueza personal. Jack comenzó a investigar otros estados con tasas impositivas más bajas y se sorprendió al ver que 7 estados no tienen impuestos sobre la renta, como Texas, Nevada y Florida, lo que significa que podría ahorrar el 13.3% de impuestos que actualmente está pagando y aún disfrutar del clima cálido todo el año. Invertir en bienes raíces. Parte de la razón por la que los ricos siguen enriqueciéndose es que hacen que su dinero trabaje para ellos, y una de las formas en que lo hacen es a través de bienes raíces. Verás, no solo ser propietario de bienes raíces aumenta tu riqueza generando ingresos, sino que también permite la reducción de impuestos a pagar. Cuando compras una propiedad, estás adquiriendo un activo depreciativo y, dado que el activo disminuye de valor con el tiempo desde una perspectiva contable, puedes deducir la depreciación y reducir la cantidad de ingresos que están sujetos a impuestos. Los gastos deducibles comunes incluyen reparaciones a la propiedad, intereses hipotecarios y cuanto más dinero gastes en gastos, más puedes reducir tu impuesto. Sin embargo, una vez que una propiedad está totalmente depreciada, ¿qué haces? Vender esa propiedad y comprar una nueva. Si bien vender una propiedad generalmente desencadena impuestos, existe algo llamado intercambio 1031 que te permite diferir el impuesto que pagaste al vender la propiedad si compras una nueva propiedad dentro de los 60 días de la venta. Diferir ingresos. Aunque Jack ha investigado mudarse de estado y usar bienes raíces para reducir su ingreso imponible, aún siente que parte de sus ingresos necesitará estar protegida de impuestos, y otra forma de hacer esto es diferir sus ingresos. El vehículo de diferimiento de impuestos más común es una cuenta individual de jubilación o IRA, que te permite mover tus ingresos a un fondo y sujetar tus ganancias a impuestos en una fecha posterior. Si eres empleado, probablemente uses este tipo de cuenta para mantener tus ahorros y permitir que crezcan con el tiempo, pero también funcionan como una sólida estrategia de evasión fiscal. Sin embargo, durante la jubilación, probablemente estés ganando mucho menos de $500,000, lo que significa que el dinero que retires estará sujeto a un tipo impositivo más bajo. La diferencia en las tasas impositivas es cuánto habrías ahorrado al usar esta técnica de diferimiento de ingresos. Con todas estas técnicas de evasión fiscal en tu arsenal financiero, solo tienes una pregunta más que responder: ¿qué tipo de contribuyente serás a partir de ahora, un Paul o un Jack?
Gracias por ver. Bendiciones.